qué deberíamos de leer, por qué deberíamos de tener el hábito de la lectura, cómo tener el hábito de la lectura, qué hacer en caso de un bloqueo lector. Hola lectores, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Esmeldis Polanco. En esta ocasión estaré respondiendo a algunas preguntas acerca del hábito de leer o de la lectura en sentido general para ayudar a esas personas que se quieren adentrar al mundo de la lectura, a este maravilloso arte, a esta maravillosa actividad que es leer y compartir la lectura con todos nuestros seres queridos. Y yo pues he decidido responder algunas preguntas de las más básicas para poder ayudarlos y que les sirva de guía. Le he preguntado a mis seguidores de Instagram porque hay muchas personas que me siguen que no tienen el hábito de la lectura pero que quisieran tenerlo y no saben por dónde empezar. Así que vamos con estas preguntas y respuestas sobre el hábito de la lectura o la lectura en general. La primera pregunta que he elegido es la última que me hicieron, pero dice ¿por qué debería leer? Una pregunta un tanto desafiante, ¿verdad? Porque, ¿por qué deberíamos de leer? Bueno, mira, desde mi perspectiva personal, ¿por qué deberíamos de leer los seres humanos en sentido general? Creo que empezando por el desarrollo personal, leer nos ayuda mucho a desarrollar muchas cosas en el sentido personal y en el sentido profesional. En mi caso personal, pues yo he desarrollado muchas habilidades a la hora de hablar, he desarrollado muchas cosas, he entendido muchas cosas en el ámbito profesional, en tanto de mi carrera como fotógrafo y tanto de mi carrera actual que estoy estudiando, que es psicología clínica. También en el sentido emocional nos ayuda mucho a desarrollar la empatía, ya que conocemos situaciones que son muy difíciles que nosotros la vivamos de primera mano, o sea, que nos pasen a nosotros, pero que también es muy probable que dichas situaciones le sucedan a personas a nuestro alrededor y leyéndola a través de los personajes nos puede ayudar a ser un poquito más empático con esas personas y también a crear soluciones para esas personas. Leer también nos ayuda mucho a conocer otras culturas, otras vivencias, situaciones, resolver problemas sobre cosas que muy poco probable que nos sucedan de primera mano o que en el caso de que nos sucedan ya por lo menos tenemos una base de cómo resolver esos problemas, de cómo resolver esas inquietudes. Cuando leemos también desarrollamos una parte cognitiva muy interesante de nuestro cerebro y de nuestro día a día, como es escapar de nuestra realidad, que nuestros niveles de estrés bajen, que nuestra ansiedad disminuya, pues cuando leemos nos adentramos a otros mundos y a otras mentes y a conocer otros tipos de conceptos y problemáticas que no son nada de nuestra realidad y que por eso mentalmente nos ayuda bastante. Esas son más o menos las razones personales que yo he podido experimentar desde que tengo uso de conocimiento, uso de razón leyendo, así que yo espero que también le ayuden a ustedes. ¿Cuánto tiempo debería leer al día? No existe una respuesta específica para esto, mejor dicho, no existe un tiempo en concreto sobre lo que debemos de leer en un día, ya que yo soy una persona que leo mucho, pero también hay semanas en las que no leo absolutamente nada o simplemente días entre semanas o meses que no leo absolutamente nada. Y hay días en los que leo 10 minutos solamente porque eso es lo que me permite mi tiempo. Y hay otros días en los que leo 8, 9, 10, 12 horas al día pegado a las páginas de los libros o en los dispositivos electrónicos. Y pues es muy interesante porque sí, o sea, no hay un tiempo límite. Sin embargo, para las personas que desean iniciar en el hábito de la lectura, es recomendable iniciar con un mínimo de 10 a 15 minutos todos los días. Es muy probable también que estos 10 o 15 minutos se dividan en dos o tres partes, es decir, por ejemplo, en la mañana 5 minutos o 10 minutos, en la noche 5 minutos más, ahí sí completan los 15, pero realmente no existe un tiempo límite que debemos de leer en un día. O sea que sáquense eso de la mente, simplemente la cuestión es leer como mínimo 10 o 15 minutos. Pero si pueden leer muchísimo más al día, pues todavía mucho mejor. ¿Cuáles libros debería leer para comenzar en el hábito? Esta es una pregunta un tanto personal que no va a depender de mí ni va a depender de ninguna otra persona. Quizás sí puede depender de un algoritmo de alguna aplicación de lectura, porque obviamente le damos ciertos patrones, y es que los libros que necesitamos para iniciar en el hábito de la lectura dependen mucho de nuestros gustos. Una pregunta que yo siempre le hago a las personas que me preguntan como que qué libro iniciar es que se fijen en las cosas que les gustan.
Hay personas que le gustan mucho las series y películas de aventura, las películas animadas. Hay personas que le gustan mucho los dramas de suspenso, los dramas con mucha acción. Hay personas que le gustan mucho la fantasía. Entonces, basándome en esos gustos, yo le puedo dar una serie de recomendaciones de libros que sean más o menos a un nivel entretenido y principiante, que no sean muy rebuscados, que no sean con temas muy complicados para que la persona pueda fluir en su lectura, ya que obviamente sería un nivel principiante. Entonces, la recomendación mía es sobre qué libros leer para iniciar en el hábito de la lectura. Es que te fijes en las cosas que te gustan, los intereses que te gustan. Si te gusta la fantasía, explora muchos libros de fantasía. Busca en YouTube, busca en Google cuáles son libros de fantasía que te pueden adentrar a ese mundo o que sean para principiantes. Si te gustan los anime, hay muchos libros que son basados en anime o animes que son basados en libros, específicamente en novelas gráficas y cómics y ese tipo de cosas. Entonces, para todo hay un libro. Para todos los temas hay un libro. También, si no te gusta la ciencia ficción o no te gusta la ficción en sentido general o la fantasía, pues también hay libros que son de no ficción que te pueden ayudar bastante en eso. Libros que tratan sobre psicología, sobre biografía, sobre historia, libros didácticos sobre aprender ciertas habilidades. Hay de todo. Lo importante es que primero te concentres en lo que te gusta, no llevarte mucho de las recomendaciones. Si quieres iniciar en una de la lectura, debes de leerte estos 5 libros. No, eso yo realmente nunca recomiendo ese tipo de cosas porque mayormente son libros que las personas recomiendan en base a su experiencia. Es como que yo diga 5 libros que debes de leer para iniciar en el hábito de la lectura. No, son libros que posiblemente no te interesan absolutamente nada, que no se adapten a tu realidad, a tus gustos. Entonces al final, en vez de yo crear una ayuda en vez de que tú tengas una ayuda de mi parte para crear el hábito de la lectura, sea todo lo contrario, que eso termina abrumándote y que te vaya. Por eso lo ideal es responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de película te gusta? ¿Qué tipo de series? Cuando piensas en libro, ¿qué tipo de libro o historia te gustaría encontrar? Y entonces en base a eso inicia una búsqueda o pide recomendaciones en base a esos gustos. Eso te va a ayudar bastante. Si no me gusta lo que estoy leyendo, ¿qué hago? Mira, en el caso mío, cuando un libro no me gusta, yo lo abandono. Es cierto que con el tiempo o más bien al inicio de lo que sea, tenemos como cierta obligación o cierta presión nosotros mismos de manera personal, no es que nadie nos la esté poniendo, sobre terminar un libro sí o sí. Antes yo tenía eso, pero ¿qué pasa? Que me provocaba un bloqueo lector, algo que le voy a hablar más adelante. Y pues en ese bloqueo lector simplemente me pasaba días, semanas, meses en lo que no leía absolutamente nada por obligarme a terminar un libro que no me estaba gustando. Entonces, la recomendación mía es, si no te está gustando lo que estás iniciando, lo que estás leyendo, déjalo y empieza otro libro. No hay ningún problema. Es muy probable que puedas volver a leer ese libro en el futuro. Me ha pasado. Me pasó recientemente con el libro de Cuento de Hadas de Stephen King, que al principio, en las primeras 250 páginas, me estaba aburriendo bastante. Como que me gustaba, pero me aburría. Y pues un año y pico después, un año y tantos meses después, recientemente lo terminé. Dejo el video por aquí arriba o por aquí, no recuerdo por dónde que sale, creo que por aquí, sobre ese libro y donde les explico mi proceso de lectura, le explico un poquito sobre de qué trata el libro y qué pienso de él, a pesar de que es un libro que en un inicio me aburrió. Puede que te suceda algo similar. Vayan a ver el video. Pues básicamente eso, si el libro no te gusta, abandónalo, inicia uno nuevo, dale paso a otra historia, a otro libro, a otras emociones y que eso no te haga sentir culpable. Es totalmente normal y es totalmente válido. Yo lo apoyo 100% porque es algo que yo hago. Consejos para una vida ocupada y el tiempo para leer, porfis. Bueno, una vida ocupada sería una vida como la mía. Yo siempre estoy ocupado, siempre estoy haciendo cosas nuevas, siempre estoy fuera de casa. Bueno, no siempre, últimamente he estado atrapado en mi habitación, pero por cuestiones personales, gustos personales. Pero realmente sí, a veces es muy difícil y nos abrumamos cuando tenemos una vida muy ocupada y simplemente llegamos a la casa a preparar comida para el día siguiente, a ordenar la habitación para dormir y qué sé yo. Siempre hay personas que
Habemos personas, porque tengo ese tipo de temporada, que pasamos muy poco tiempo en casa y tenemos una vida muy ocupada fuera de. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que si no le gusta mucho o le cuesta mucho tener los libros físicos, recurran a una Kindle. Le voy a dejar el enlace de las Kindle que yo recomiendo. Así que pueden ir a echarle un vistazo y comprarla. Hay Kindle que son un poquito costosas, pero hay otras que son más asequibles. Yo tengo esta que es la Oasis. Esta es una Kindle que ya está descontinuada porque salieron nuevos modelos, no nuevas versiones de esta, sino nuevos modelos que le hacen la competencia. Para mí esta es una de las mejores Kindle que han salido en el mercado, pero sí es una de las Kindle o fue una de las Kindle más costosas y todavía se aparecen por ahí, rondan sobre los $250. O sea que no es necesario comprarte esta, pero si gustan, hay otros modelos que ahora mismo hacen lo mismo que esta y quizás cosas mejores, porque han ido evolucionando. La ventaja de tener una Kindle es que te permite leer en el estacionamiento, en una fila del banco, en una fila del supermercado, en la espera del médico, ya que la Kindle tiene la capacidad de albergar miles de libros, cientos de libros, todo depende de la cantidad que tú puedas comprar o agregarle y lo puedes tener a solo un clic. O sea, simplemente desbloqueas, eliges el libro y empiezas a leer desde donde estés. O sea, no es necesario que tú tengas que tener un libro físico contigo, ya que hay libros que obviamente tienen una edición bastante extensa y pesan bastante. O sea que una de las primeras recomendaciones es esta, una Kindle. Si no tienes acceso a una Kindle, si no quieres gastar dinero en una Kindle o si no puedes comprarte una Kindle o simplemente no te gusta leer digital, ya que es algo que puedes hacerlo incluso en tu teléfono, pues lo que te recomiendo es tener siempre un libro en tu bolso, en tu mochila, en tu cartera, en tu auto o en la oficina. Y aproveches los tiempos pequeños de espera, como ya dije anteriormente, y lee. Simplemente lee. Estás en el estacionamiento, llegas muy temprano, tienes 5 minutos, 10 minutos que puedes dedicarle a la lectura, aprovechalo. En tu casa, pues 5 o 10 minutos antes de dormir o 5 o 10 minutos al despertar, dejas el libro en la mesita al lado de tu cama o en un lugar visible para que siempre lo recuerdes. Agarras el libro y lee. No es necesario leer 30 minutos, 45 minutos, 2 horas, 5 horas al día. No es necesario y sobre todo si estamos iniciando en el hábito de la lectura. Por lo que yo recomiendo que leer, no sé, unos 10 a 15 minutos, como les decía al principio, es suficiente. Pero sobre todo una vida ocupada. Es lo que yo recomiendo. Una vida ocupada, pues leer, aprovechar los momentos, las colas, las filas, como ustedes quieran llamarle. Los momentos, estamos en el mecánico, estamos en espera en el médico, estamos en espera en una oficina, vamos a pagar algo, no sé, a una oficina y pues tenemos un ticket de espera. Vamos a aprovechar y a leer esos pocos minutos y eso ayuda bastante. Me distraigo mucho. ¿Algún consejo? Esto es una de las preguntas que más me hacen, en verdad, y a veces las respuestas a este tipo de preguntas es como muy lógica. A veces vivimos en un entorno muy sofocante, con muchas interrupciones. Por ejemplo, ahora mismo hay un perrito de uno de los vecinos que no se calla, me imagino que va a salir el audio, y eso puede ser algo que me desconcentre a la hora de yo elegir la lectura o a la hora de yo elegir el momento de leer, perdón. Y también hay una calle principal cerca de aquí donde a veces pasan muchos vehículos pesados que tocan unas bocinas o simplemente emiten mucho sonido. Eso a veces me puede interrumpir la lectura o desconcentrarme. Yo a veces lo que hago en estos casos es irme a otros lugares a leer. Cerca de aquí hay un museo. A veces yo voy y me planto unos 10, 15 minutos en el patio de ese museo porque es silencioso. Y luego también existe la posibilidad de que cuando yo esté en casa aprovechar los horarios, específicamente de noche o muy temprano en la mañana para leer porque no hay mucho ruido. Y en el caso de que esté un día de fiesta como hoy lunes, que es un día feriado, obviamente todo el mundo esté en su casa haciendo escándalo, encendiendo música, lo que sea, porque es un día festivo, pues pongo música relajante a todo volumen o me pongo unos audífonos con música de lluvia y cosas así para concentrarme en la lectura. Posiblemente estos son consejos que no les sirvan a muchas personas. Lo ideal es eso, conseguir el momento adecuado, desactivar el teléfono, ponerlo en modo avión, apagarlo, porque también el teléfono distrae mucho. A veces podemos estar en un ambiente cómodo, pero tenemos el teléfono con miles de notificaciones, cientos de notificaciones al día, a la semana, y eso nos distrae. Así que mis recomendaciones es apagar el teléfono, buscar un lugar tranquilo, bien iluminado, con poco sonido, nada de distracciones. Y si existe la distracción,
sonora, pues entonces poner música, ponerte unos audífonos con un sonido suave de piano, de lluvia y empezar a leer. Eso me ayuda bastante a mí, creo que también le puede ayudar a otras personas. ¿Cómo cambiar el chip de que la lectura sea un hábito y no una tarea? Básicamente estos consejos ya yo lo di al inicio. Elegir buenas lecturas o más bien, bueno, a veces no sabemos si son buenas lecturas o no. Si al menos que nos llevemos de las recomendaciones de alguien que confiemos mucho en este aspecto, pues posiblemente sí. Pero sin embargo, elegir géneros que se adapten a nuestras necesidades o a las cosas que nosotros disfrutamos. Es decir, como ya le dije en un principio, si me gusta la acción, tratar de buscar libros que tengan acción. Si me gusta el misterio, libros que traten de misterio, terror o cosas por el estilo. También la idea de explorar, encontrar el momento adecuado, encontrar, no sé, una lectura que sea interesante para nosotros, no necesariamente que sea de ficción, puede ser también de no ficción. Si me gusta la psicología, buscar libros de psicología que sean entretenidos, biografías de psicólogos o de personas que hayan atravesado problemas psicológicos o mentales y lo hayan sobrellevado de una manera genial y hayan escrito un libro basándose en sus experiencias personales. Son libros que ayudan mucho. Yo creo que el tema está en saber elegir la lectura, hacerla parte de nosotros y adaptarla a nuestro estilo de vida, como ya le dije en un inicio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al despertar o antes de dormir o cuando estemos en el almuerzo, almorzar, luego dedicarle el resto del tiempo que tenemos libre a leer en vez de revisar el teléfono. Son cosas que ayudan bastante y la lectura puede ser algo muy bonito, algo que nos llena, algo que nos transmite mucha paz y tranquilidad y de esa manera no se va a ver como una tarea, no se va a ver como una obligación de esa del colegio y la universidad donde nos daba demasiada pereza leer. ¿Cómo se lee más rápido? Mira, yo este tipo de video no me gusta hacerlo, o sea, no me gusta recomendar cosas de que cómo leer más rápido, cómo tener mejor comprensión lectora, porque es que existen diferentes métodos. Si buscas aquí en YouTube o si buscas en Google, encontrarás un sinnúmero de respuestas a esas preguntas sobre técnicas de lectura rápida. Normalmente a mí no me interesa ese tipo de cosas, no me interesa leer rápido, ya que eso va a depender mucho de qué tanto me esté gustando el libro, de cómo esté mi estado de ánimo. Yo soy un lector de estado de ánimo. Sin embargo, leer rápido para mí no es algo que me interesa bastante, pero lo único que te puedo aconsejar es buscar esas técnicas, las cuales yo desconozco casi en su totalidad. Pero lo que sí te puedo recomendar para leer más rápido, porque obviamente hay ocasiones, como ya dije, en las que yo leo súper rápido porque depende de mi estado de ánimo. Y depende también de qué libro esté leyendo. Entonces es la práctica. Se consigue agilidad leyendo constantemente, lo cual eso va a aumentar nuestra rapidez a la hora de leer. Entonces es la única recomendación que te puedo dar. Para mí eso no es muy importante. Me interesa más la comprensión lectora. Y eso se consigue pues obviamente leyendo más, subrayando cosas de interés para luego repasarla, buscando conceptos en el diccionario, investigando más sobre la historia que estamos leyendo, sobre las acciones de los personajes, tomando notas en post-it y pegándolo a las páginas para luego repasarlo una vez terminemos la lectura y de esa manera podemos comprender un poquito más el texto que estamos leyendo. Pero la lectura rápida a mí personalmente es algo que no me interesa y es algo que yo no les recomiendo mucho a las personas, específicamente si están iniciando con el hábito de la lectura. ¿Qué tan importante o necesario es leer los clásicos? Personalmente yo entiendo que no es para nada importante, no es tan relevante. Los clásicos sí tienen un valor cultural y un valor en sentido general literario muy importante, sí, pero leerlos no es tan relevante, al menos que sea algo que te interese, porque los clásicos tratan de muchas cosas en específico. Hay clásicos de ficción, hay clásicos de fantasía, hay clásicos de terror, clásicos de aventura, clásicos de no ficción. Hay muchos tipos de clásicos. Yo entiendo que es, como ya les dije en un principio, buscar los que más te interesan, buscar las épocas en las que se desarrollan esos clásicos si nos interesa entenderla, pero no existe unos clásicos así como súper esenciales que haya que leer, no, ya que eso va a depender mucho de nuestros intereses personales. Si es interesante leer clásico, claro que sí, yo tengo una colección de clásicos que de vez en cuando cojo uno y lo leo, pero no me obligo a ello porque a veces suelen ser un poquito pesados, porque no tienen un lenguaje que sea muy fluido, a veces suele ser un lenguaje pesado, pero sí, o sea, es interesante, pero no es obligatorio, no se rayen en eso. Y si van a leer un clásico, léanlo, escójanlo,
que trate de una época, de un autor, de un tema en específico, de un género en específico, que sea de su interés para que no fracasen en el intento, porque en los inicios siempre veía muchos videos y leía muchos blogs donde recomendaban clásicos de una manera casi obligatoria y yo me metía en esos clásicos y al final terminaba fracasando porque no me interesaban del todo, no eran de mi interés, no, no y no, no. Entonces lo que hacían era provocarme un bloqueo lector. Lo que nos lleva a la última pregunta. ¿Qué haces cuando tienes un bloqueo de lectura? Esa es la última pregunta para terminar con este video porque se está extendiendo bastante. No pensaba que iban a hacer tantas preguntas, aunque hay más, pero seleccioné la más interesante. Bueno, ¿qué yo hago? Simplemente dejo de leer. Esa es la primera opción. Dejo de leer, me pongo a escuchar música, me pongo a jugar en el teléfono, me pongo a ver series, a ver películas, me pongo a caminar, me pongo a hacer otro tipo de actividad, me pongo a ordenar la habitación, a despolvar el librero. El punto es que si tengo un bloqueo lector, no me obligo a leer. Ahora, si tengo un bloqueo lector por culpa de un libro en específico que yo lo inicié pensando que me iba a interesar, pero quizá me sigue interesando, como sucede muchas veces, pero el libro me aburre porque es muy lento, no me identifico con los personajes, con la historia, lo dejo y si tengo el deseo de continuar leyendo, porque lo tengo, pero ese libro me bloqueó, es posible que yo inicie otro libro nuevo, que sea un poco diferente a ese, un libro que yo tenga más interés que ese, o simplemente vuelvo a releer un libro que ya me haya gustado bastante, como esos libros que tenemos como favoritos. Busco mi lista de libros favoritos, libros que volvería a releer una y otra vez, y pues de esa manera vuelvo a activarme. También yo recurro a leer artículos, a ver videos. Hay muchas cosas interesantes que hacer cuando hay un bloqueo de lector. No es necesario obligarnos a leer. Yo simplemente hago cualquier otra cosa o como ya les dije, cambio de libro. Lo abandono o lo dejo pausado y cambio a otro libro y de esa manera puedo fluir un poquito más. No me obligo a leer, eso es lo esencial. No les recomiendo a nadie obligarse a leer. Hasta aquí he llegado con este video. Espero que algunas de estas preguntas hayan quedado con una buena respuesta, que a ustedes les haya gustado.